Hemos estado hablando acerca de los aspectos de la doctrina denominada doctrina de la prosperidad. Hemos dicho cómo se utiliza la Biblia para animar a aquellos que se encuentran desubicados en su parte económica a que se vuelvan cristianos para poseer riquezas y tener dinero, tener casas, tener carros, poder ir al exterior y hacer maestrías y doctorados solamente por el hecho de ser cristianos. Pero la Biblia sí nos enseña algo. En los programas anteriores vimos los versículos mal interpretados para basarse en que todo cristiano tiene que ser rico económicamente. Ahora bien, algunos de los principios de la doctrina de la prosperidad son verdaderos y útiles en la medida en que su aplicación se enmarque dentro de los límites apropiados. Hay algo que vale la pena revisar. No todas las doctrinas vienen diciendo somos una doctrina falsa, no. Detrás de una doctrina engañosa y falsa siempre hay algo de verdad. En este caso, hablando de la doctrina de la prosperidad, la verdad es que como cristianos, Dios sí nos provee lo suficiente. También hay otra verdad, que cuando damos, Dios nos bendice. Y que bajo algunas excepciones, es bueno que la mayoría de los cristianos tengamos una situación económica aceptable, o sea, suficiente. Que tengamos lo suficiente para nuestras vidas. Las Escrituras nos enseñan esto. Dios nos provee, nos da, nos suministra y nos bendice lo suficiente. Vamos a estudiar entonces este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 12. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Este texto, queridos hermanos, puede ser entendido bajo algunos principios. Podemos entenderlo como la siembra y la cosecha. Repetidas veces en todas las escrituras vemos el principio de la siembra y la cosecha. Cristo lo enseñó como una ley fundamental de cómo dar en el reino de Dios. Por ejemplo, Lucas 6:38 nos enseña: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. También Pablo enseña en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. En el contexto de 2 de Corintios 9, obviamente se refiere a dinero. Se expone el principio de que los cristianos pueden prosperar sobre un nivel de subsistencia, o sea, teniendo lo suficiente y a veces teniendo de sobra para dar a la obra del Evangelio y a los que estén en necesidad. El primer paso toma el principio de siembra y cosecha, pero también toma un par de advertencias importantes: escasamente y abundantemente. Estos dos términos deben de ser tomados en forma relativa.
en proporción a los medios de cada uno y no en comparación a lo que otro pueda dar o a lo que el mundo pueda considerar abundante. Pensemos en un ejemplo. Jesús reveló esto en el templo cuando una viuda desconocida entregó más que todos los demás. Eso lo vemos en Lucas capítulo 21 versículo 3. A través de esto notamos que el dar es cualitativo, mas no cuantitativo. Vemos entonces los motivos de la importancia de dar que encontramos en el pasaje. Los motivos correctos son esenciales en el proceso. El término generosamente significa literalmente bendición. En el versículo 25 se le opone a codicia y se traduce escasamente. Pablo enfatiza que el motivo del que se debe dar es para bendecir a otros y no para obtener riquezas para mí mismo. La codicia no debe ser la motivación para dar. Los únicos motivos correctos son para la gloria de Dios y el aumento de las bendiciones de los demás. No se debe olvidar a los pobres. Repartió, dice el versículo, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre, según el 9. Nosotros como cristianos debemos dar para bendecir a otros. Eso es lo que nos explican en las Escrituras. No con una forma egoísta de siempre querer que nos bendigan, como especie de ruleta rusa o de chance, donde vamos a poner una plata para que Dios nos bendiga o nos dé más plata por esto, y por eso lo hagamos. El sentido de dar, desde el principio cristiano, es dar para bendecir al necesitado y para que su evangelio se extienda. Como cristianos debemos dar a los ministerios que Dios ha colocado. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de dar? Bueno, podemos dar una mirada a los resultados generales de la obediencia, de dar. En el versículo 8 nos dice que Dios dará abundantemente todo tipo de gracia en nosotros. También el versículo 8 dice que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. O sea, que Dios nos da lo suficiente para nuestra existencia, lo suficiente para vivir tranquilamente, lo suficiente para estar con nuestras familias y poder proveer alimentación, para proveer techo para los seres a los cuales estamos guardando. Ese es el principio de las Escrituras. El dar tiene una recompensa. Dios nos da, pero nos da lo suficiente para poder vivir cómodamente una vida como cristianos, una vida tranquila. Pero no podemos decir que el texto lo que está diciendo es que Dios nos va a dar todo lo que queramos, muchos carros o muchas casas. En el versículo 10 vemos que Dios también aumentará los resultados de nuestro ministerio y los frutos de vuestra justicia. La palabra frutos significa en este caso retoños. Es la forma sustantiva del verbo engendrar. Los frutos y los resultados de nuestro ministerio se ven aquí y aumentarán. Seremos enriquecidos en toda liberalidad, según el versículo 11. ¿Pero qué significa liberalidad? Significa sinceridad, significa generosidad. La realidad, queridos hermanos, es que Dios nos anima a dar generosamente. Y en algunos casos, Dios nos prospera económicamente. Cuando damos, Dios nos bendice. Es la realidad. Pero sin los extremos de este movimiento carismático. Recordemos que detrás de un engaño siempre hay algo de verdad. Detrás de una máscara que engaña, hay algo detrás. Y por lo general es algo de verdad. Los falsos profetas nunca vendrán diciendo soy un engaño, sino que vendrán diciendo somos verdad, pero es una verdad que es falsa, aunque tenga algún principio, alguna esencia verdadera. En este caso, la esencia verdadera es que Dios sí nos anima a dar, y a dar generosamente, a bendecir a otros,
pero no con el fin egoísta de enriquecernos, sino de ver la obra del Señor extendiéndose. Cuando usted ofrenda, diezma en su iglesia, cuando usted aporta económicamente a ministerios como BBN, lo que está haciendo es ser participante de la obra de Dios. Está cumpliendo con el principio de dar, y eso es bueno. Pero lo más importante es el motivo con que usted lo hace. Si usted lo está haciendo para glorificar a Dios, qué buen motivo. Si usted lo está haciendo para reconocer la gracia de Dios en su vida y para bendecir a otros, qué buen motivo. Pero si usted lo hace con un motivo egoísta, de que creer que porque da un peso va a usted recibir dinero y va a llenarse de plata, creo que está en un error. El dar es para bendecir. Nosotros como cristianos tenemos que bendecir a otros. Ahora bien, en algunos momentos de las escrituras vemos que tampoco es una regla general. Vemos entonces que en algunos casos a buenos hombres cristianos económicamente pueden tener problemas. Por ejemplo, vamos a ver las escrituras. 1 Corintios capítulo 4 versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Algunas personas son llamadas a una vida de sufrimiento intercesor para bien del cuerpo de Cristo. Pablo menciona esto en Colosenses capítulo 1 versículo 24: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo experimentó hambre, experimentó sufrimiento por amor a la iglesia de Cristo. Lógicamente, este sufrimiento intercesor no es expiatorio, porque este aspecto fue totalmente cumplido en la cruz. Pero hay una vida intercesora de sufrimiento para bien del cuerpo de Cristo. Hay misioneros que tienen que ir a pasar necesidades para poder compartir el mensaje de la palabra. 1 Corintios 4:11 dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Un ministro que experimenta sufrimiento requiere oración. Como cristianos debemos orar por aquellos hermanos que están padeciendo persecución y sufrimiento. Pero porque ellos padezcan sufrimiento, persecución o hambre o sed, o no tengan ropa elegante que ponerse, no quiere decir esto que están en pecados. La Biblia nos enseña que Pablo experimentó pobreza económica. Hay personas en las iglesias que van a experimentar sufrimiento y van a experimentar pobreza económica. Pero no por esto, queridos hermanos, dejan de ser espirituales o cristianos de segunda clase. Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Los misioneros, los pastores, los que entregan toda su vida al Evangelio de Cristo, que van a experimentar pobreza y sufrimiento, es por el plan eterno de Dios, para su iglesia. Es verdad, la Biblia nos enseña y nos anima a dar, a ser generosos. Y es verdad, vamos a recibir. En algunas ocasiones, Dios nos va a proveer lo suficiente para tener una vida cómoda y tranquila. Eso es para la mayoría de los cristianos. Eso es lo que vemos. Pero en algunos casos van a experimentar sufrimiento por el plan eterno de Dios, para beneficio de su iglesia. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 11, versículo 37, leemos: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Queridos hermanos, Dios tiene una idea diferente a la nuestra acerca de lo que es la persecución y el sufrimiento. Para nosotros es algo atroz, pero en algunos casos para el Señor es una bendición.
En mi caso, queridos hermanos, yo no he experimentado tanto sufrimiento como pudieron experimentar aquellos hombres del primer siglo, que no eran dignos de este mundo. Me gustaría no ser digno de este mundo y sufrir por causa de la obra de Dios. Pero lo que más he sufrido es por ahí que le digan a uno evangélico, o alguna burla de algunos compañeros de trabajo o de universidad. Pero no he padecido persecución como los hermanos del primeros siglos y del Antiguo Testamento, y como Cristo mismo. Qué bueno, ¿no? Qué bendición experimentar el sufrimiento o la persecución por la causa de Cristo. Algunas veces pienso que eso es lo que nos hace falta a la iglesia moderna. Pero Dios, en su gracia y benevolencia, está permitiendo que esta generación de cristianos experimentemos lo suficiente. Tenemos techo, tenemos comida, podemos hablar de Cristo, tenemos varias versiones de la Biblia en nuestras casas. No tenemos problemas tan drásticos como lo tuvo Pedro, Pablo, o los apóstoles, o los hermanos de la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, como los prerreformistas, Hus. Pero tenemos entonces, queridos hermanos, que reconocer la gracia y la bondad de Dios para nosotros. Pero no quiere decir esto que el que experimente sufrimiento o el que experimente pobreza necesariamente tenga que ser por causa de su pecado. La Biblia nos enseña que muchos hombres experimentamos pobreza y eran hombres de Dios, genuinamente íntegros, perfectos, como en el caso de Job. Pero sí nos enseña la Biblia, queridos hermanos, para concluir, que tenemos que ser generosos al dar, y que Dios bendice al dador alegre. Es un principio cristiano. ¿Y cómo nos bendice? Nos da lo suficiente. Tenemos techo, tenemos comida, tenemos cómo mantener a nuestras familias. Es por la gracia y la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Alejémonos, queridos hermanos, de estas doctrinas engañadoras que se hacen énfasis en la prosperidad, tomando ciertos versículos, tratando de engañar a la grey, diciéndoles que el fin de la existencia es la riqueza. Pero el fin de la existencia del cristiano es glorificar a Dios, vivir para Él, reconocer su grandeza. Les animo, hermanos, como siempre, a estudiar las Escrituras dentro de su contexto, y que vivamos no para nosotros mismos, sino para Cristo. Un saludo, queridos hermanos. Amén.